Ha superado, por ejemplo, a precios como la cocaína. Todas las partes de tu cuerpo tienen un valor invaluable. En esta edición de En Red le hablaremos de peces que valen más que la cocaína, futbolistas amputados y lentes que pueden hacerse con basura. Desde hace décadas, la totoaba enfrenta una intensa caza furtiva. Por sus capacidades afrodisíacas y medicinales, es el pez mexicano más codiciado en China. Inclusive es considerado más caro que la cocaína. En el Alto Golfo de California se encuentra la mina de oro azul más codiciada por las mafias internacionales en las últimas décadas. Se trata del pez totoaba, especie en peligro de extinción y valuada su vejiga natatoria, o conocida como buche, entre 8 y 16 mil dólares en el mercado negro. Su captura afecta a la vaquita marina, según el CIRBA, aunque esa versión la contradicen académicos y pescadores. Este pez, que cotizó cientos de millones de pesos en decomisos desde el año 2000, de acuerdo con documentos obtenidos por el Universal, nos llevó a la zona narcobuchera que iniciamos en el Golfo de Santa Clara, Sonora, un punto de extracción. Aquí la pobreza es visible entre los pescadores, mientras la riqueza luce entre los caciques y los traficantes. En Santa Clara las noches son de los narcobucheros, que vigilan con trocas negras la costa, como Samuel Gallardo alias El Sami, vinculado con el cártel de Sinaloa y asesinado en 2014. Sobre el presunto vínculo con cárteles de la droga, autoridades mexicanas y estadounidenses dijeron lo siguiente. Nosotros, por experiencia, por lo que vivimos en campo, pudiéramos decirte que sí. No es solo un pescador, sino hay algo organizado, y sí es un crimen, así que me siento confortable decir que ya es parte de un crimen organizado, pero no sé nada de si hay carteles. Un líder pesquero que pidió anonimato acusó a Profepa de omisión. Esa información que yo te podría dar verídica, y ya se les entregaba a los meros encargados de que hagan justicia. Se le ha entregado al procurador de Profepa, se le ha entregado a los comisionados, a los secretarios. No pasa nada. Para que el buche salga de Santa Clara, debe cruzar el retén de la Marina, la cual fue acusada de complicidad. El día del marino que estaba a la fiesta en su mujer, el plebe agarró 60 enfrente del bajamar. Allí donde estaba la fiesta, agarró 60. Una cura que tenían todos. Tenían una cura porque todos enfiestados y ellos sacando totoabas del bajamar. Nos encaminamos al Indiviso, donde está la región de la etnia Cucapá. Ahí cruzamos el río Colorado. Por este camino polvoso salen los narcobucheros. ¿Cómo es posible que vaya a matar una totoaba y tire la carne al agua? Entonces, pues esa gente no debería ser ni pescadora, porque un pescador no hace eso. A unos 209 kilómetros nos dirigimos a San Felipe. Ahí la plaza está caliente, pero no por droga, sino por buche. Incluso aquí en lo que es el pueblo, ya ha habido asesinatos. Los siguientes puntos en la ruta narcobuchera son Tijuana y Ensenada. Una vez que los buches llegan ahí, significa que los controles de las autoridades no funcionaron. Puede entrar por las garitas de Tijuana y Mexicali a Estados Unidos, como hacía el empresario chino de Cabin Company, que la trasladaba a Los Ángeles, Estados Unidos. Sumados a los casos en Estados Unidos, la organización Greenpeace comprobó el nexo en el mercado negro de China. Hablamos con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Estados Unidos, Pablo Valdés, para conocer la posición de China en la cooperación. Pero ellos necesitan reconocer el problema y el impacto que tiene la demanda, y después podemos seguir hablando sobre soluciones trilaterales o multilaterales. A 122 kilómetros está Ensenada,
donde la Universidad Autónoma de Baja California implementó una posible solución: criaderos de totoaba con miras al aprovechamiento sustentable y el repoblamiento. En la universidad se encuentra la unidad que dirige el Dr. Conal David True, donde colaboran con las autoridades para detectar los buches de totoaba. Ojalá reactivar una captura regulada, y la otra es desarrollar la parte de la acuacultura. Actualmente se construyen instalaciones para criar alrededor de 1 millón de totoabas, pero no es la única. Nos trasladamos hacia La Paz, Baja California Sur, para conocer Earth Ocean Farms, cuyo director es Pablo Konietzko. Uno de sus objetivos es hacer uso del producto marino de forma sostenible y ecológicamente responsable mediante la repoblación en las costas sudcalifornianas. La crianza sustentable podría ser un inicio para combatir la voracidad de las mafias locales e internacionales. El día de hoy platicaremos con Alejandro Melgoza, colaborador de El Universal, para hablarnos un poco más sobre esta pesca ilegal. Alex, este tema, frente a tantos problemas que tiene México, corrupción, pobreza, crimen organizado, pudiera parecer que no es tan importante, que no es tan grave. ¿Por qué sí es grave? Es muy grave, Esteban, en primera instancia porque se trata de un tema que involucra a 3 naciones: Estados Unidos, China y México. Se trata de un crimen transnacional que ha superado las barreras en cuanto a precios. Se ha emparejado o ha superado, por ejemplo, a precios como la cocaína. Y el producto, de hecho, 1 kilo, lo mencionas tú en tu reportaje, 1 kilo de totoaba vale más que 1 kilo de cocaína. Así es. En este reportaje que hice en conjunto con 2 colegas más, Enrique Alvarado y Andrés Estrada, detectamos esos precios, pero además de todo, cuando cruzan hacia Estados Unidos o cuando llegan a China, se explotan de manera exorbitante. Esto no solo se ha tipificado ante las autoridades mexicanas, sino que también en el último informe, por ejemplo, de la ONU, se habla de ganancias millonarias por este tráfico. Y en el informe es el principal punto rojo del tráfico transnacional de un producto, de un recurso natural, de una especie marina. ¿Quiénes están ganando con el tráfico de esta especie en peligro de extinción? Los que están ganando en primera instancia son poderes transnacionales, internacionales. Se trata de empresarios, que es para nosotros como una parte importante judicial que se ha evitado. O sea, no son solo mafias, sino empresarios de corbata y... Empresarios, claro, y te pongo un ejemplo. En un expediente que consignó la Corte Federal de California Sur, fue sobre una empresa llamada Caben Company, que era una mueblería, y esta mueblería, adentro de sus productos, traficaba buche de totoaba y abulón, ¿no? Que también está... ¿Esa es una mueblería mexicana? Una mueblería Angelina, en Estados Unidos. Okay. Así es. Sí. Pero lo que te trato de explicar con esto es que no sale o no se extrae de las costas nada más porque los pescadores dicen que sí. Es decir, hay toda una infraestructura. Tener embarcaciones con ciertos caballos de fuerza, claro, las redes... no es que lances una red al mar y ya la saques. Sí. Exacto, la gasolina, recorrer. Es más, con este ejemplo te lo dejo claro, que llegue a China fresco en containers, porque así es como se va, representa un gasto muy grande, ¿no? Entonces requiere de toda una infraestructura que solo unos pobres pescadores en un municipio de Baja California no tendrían la capacidad de hacerlo. Para nada. E incluso los pescadores que consultamos nosotros, cuando hicimos el trabajo de campo, ellos nos decían que ganaban entre $300 y $500 por cada tripulación. Iban 2 o 3 pescadores, $300, $500 más o menos. O sea, cada uno se llevaba unos 2,000, 2,500 pesos más por ahí. o menos. Entonces, en realidad es nada, si te das cuenta. Y arriesgándose encima, como dices, Así es, a terminar en la cárcel, por hacerlo. Exacto. Y si tú revisas, por ejemplo, lo que es todo el registro de consignaciones que ha hecho el gobierno federal, la Profepa, la Policía Federal o la Marina, pues son puros pescadores en realidad. Se trata de algunos medianos traficantes que encarcelan, pero la pregunta es, y de nuevo es como la pregunta directa a PGR también, o sea, ¿qué pasa con este término del que se está hablando, con el lavado de activos con ejemplares de la fauna silvestre, que en este caso son... Eso está muy bueno, revelas la profundidad de la investigación que ustedes hicieron. No es nada más
que unos pescadores trafiquen, se lo dan a unos chinos y se va a China. Hay toda una red y lo que está atacando México es solamente el eslabón más débil de la cadena. Así es. Los pescadores. De hecho, el ejemplo más claro para mí es como la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, consignaban a los traficantes, a los dealers, pero ¿qué pasaba con los empresarios, con los grandes traficantes? Bueno, de hecho, hasta la fecha. ¿Qué empresario tenemos encarcelado por tráfico, por más bien lavado de dinero? ¿Qué empresario? Y también hay que decirlo. Los pescadores y las fuentes que consultamos nosotros de Profepa acusaban presuntamente también a propios funcionarios públicos. Es más, la misma Profepa lo reconoció en una entrevista con nosotros, que había funcionarios también de la Profepa que habían sido corrompidos en el tema. Entonces, son muchos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rol de los chinos en todo esto? ¿Se ven, son visibles, uno los ve traficando, digamos, o haciendo negociaciones o interactuando directamente con los pescadores, o están más bien en las sombras? Me parece que en este caso están en las sombras, sobre todo porque ellos son los que financian esa parte. Se les llega a ver, pero sobre todo cuando uno lo platica con los pescadores, ellos son los que tienen quizá trato directo con ellos, o caciques o gente que está como más en el control del sector pesquero llega a hablar con ellos, ¿no? Pero en realidad ellos han sofisticado justo esa parte para eludir la responsabilidad, como ocurre en Quintana Roo con el pepino de mar. Las detenciones importantes, los casos importantes están en Estados Unidos, claro, no aquí. No, aquí no están. Si uno se pone a revisar el proceso judicial, una cosa es que ellos digan detenciones, pero una cosa es llevar esto hasta el nivel de sentencia. ¿Y quiénes son sentenciados? Y esto también es importante, ¿por cuánto producto están siendo sentenciados? Es decir, lo atraparon con 3 o 4 kilos de totuaba para buche, pero lo importante son justamente los contenedores con producto de grandes cantidades. Eso es lo importante realmente. Finalmente, Alex, la población que tú alcanzaste a ver, los pescadores que dependen de esto, ¿qué te dicen? ¿Están conscientes de la gravedad del asunto? ¿Tienen alternativas? ¿No tienen alternativas? ¿Qué ocurre con las poblaciones? Cuando se atrapa la totuaba en las redes agalleras, se captura incidentalmente a la vaquita marina. Es otra especie en peligro de extinción. Así es, viven en el mismo polígono del Alto Golfo de California, y entonces se han declarado vedas, y desde hace 2 años el gobierno federal declaró una veda en la que ellos no pueden pescar. Además de la pesca ilegal de totuaba, las vaquitas marinas también son víctimas colaterales de esta actividad. Esta especie es única en el mundo y se sospecha que quedan ya menos de 40 ejemplares. Alrededor del tema de la vaquita marina hay 2 peligros. El primero, que la especie endémica se extinga en los próximos años. Y el segundo, que la veda sofoque cada vez más la economía de miles de habitantes y pescadores golfeños. De acuerdo con las autoridades, las vaquitas quedan atrapadas en las redes agalleras con las que se captura totuaba, cuyo buche vale entre $8 y $16,000 en el mercado negro. Para protegerlas, el presidente Enrique Peña Nieto decretó una veda de pesca en el mar por 2 años y un programa de compensación a los pescadores. El plan de protección a vaquita fracasó, a decir de pescadores, quienes denunciaron irregularidades mientras que la vaquita se redujo a 57 ejemplares en unos cuantos meses. No nos estamos muriendo de hambre, pero sí nos están matando poquito a poquito porque nos dan para comer. Pero si tenemos una enfermedad, con lo que nos dan, con los 200 pesos diarios, no salimos avante, ni yo, ni mis hijos que tengo en la escuela, ni mi familia, ni mi esposa, mientras a otras personas les da hasta 500,000 pesos por mes a los que tienen muchos permisos. O 1,000,000, la gente realmente pescador, nos tienen con la pata en el cuello. Hay gente que no es pescador y tiene como 40 o 20, 10 permisos. Ganan un montón de dinero y uno que... Sucedió que pudimos darnos cuenta, pudimos constatar que sí hubo manipulación del programa. Nosotros como pescadores eran 16,000 pesos los que íbamos nosotros a recibir como compensación. Al último se hizo perderizos el dinero. Si a nosotros nos cerraran esa pesca, sería como te dijera, como acabar con una cultura, con la cultura cubana. El programa de compensación no es claro a futuro para los pescadores, para las organizaciones ambientales y ni siquiera para la Embajada de Estados Unidos. Greenpeace reconoce que en torno a la vaquita marina hay un problema socioambiental que urge resolverse. Asumimos que esto es un problema socioeconómico. De esos quienes se dedicaron al ecoturismo, que fue lo que más se les dijo que iba a funcionar en la zona,
el 80% es un negocio que está quebrado. Aunque sí consideran que las leyes de enmalle las han afectado. Estamos hablando de una especie que en el año 2012 tenía 200 individuos y hoy hay menos de 59. La vaquita marina es un cetáceo del Alto Golfo de California que mide aproximadamente 1,5 metros, cuya familia no pudo emigrar durante la glaciación hacia el norte, según la Conavio. Existen confrontaciones científicas sobre las causas de su descenso poblacional. El CIRB acusa la pesca incidental, mientras que el doctor Salvador Galindo, de la UABC Ensenada, al cierre del río Colorado. Es casi unánime, todo el mundo dice que sí debe haber tenido un efecto, eso es innegable, pero no hay ningún científico que se haya atrevido a decirnos que eso es una causa directa de la vaquita. Durante el foro de consulta con el sector pesquero y acuícola, organizado por la Comisión de Pesca del Senado de la República, relucieron los diferentes puntos de vista. La bronca de totuaba y de muchas especies en el Alto Golfo de California es un problema bilateral de México y Estados Unidos por el impacto ambiental producido por el tratamiento del río Colorado. Pero el tiempo se acaba. Mientras el único cetáceo mexicano está por extinguirse, los golfeños advirtieron un conflicto social ante la veda definitiva y las irregularidades en el programa de compensación. Ahorita en la actualidad estamos en medio de un polvorín. ¿En qué momento explotar? No lo sé. Después de 20 años, José Díaz recuerda el accidente que lo llevó a una silla de ruedas. Sin embargo, eso no le impide tener una trayectoria deportiva. Profesor, ¿qué tan extendido es el deporte de personas que han perdido alguna extremidad o personas que tienen alguna dificultad física en México? Bueno, actualmente se ha dado más prioridad a ese tipo de situación. Ya hay más competencia, tal vez anteriormente estaba un poquito más limitado. Hace 30 años, ¿cuál era la situación? ¿Había la oportunidad de que deportistas que no tuvieran un brazo o que no tuvieran una pierna se dedicaran a hacer deporte? Siento que era un poco limitado, porque realmente no había comunicación al 100% o esa información donde se podía uno aterrizar o preparar para ir a incorporarse a alguna institución o asociación que pudiera, donde uno pudiera sobresalir, ¿no? En ese tipo de actividades. ¿Cómo fue su accidente, profesor? Bueno, mi accidente fue de tránsito y se dio en autopista, en la carretera México-Querétaro. En un autobús de pasajeros, nos contaba. Así es. ¿Cómo fue el proceso de asimilar las consecuencias de su accidente? Usted de pronto despierta en el hospital, estaba en coma, sí, nos claro, estaba contando. Clínicamente yo ya estaba, digamos, a donde me hicieron la primera amputación, ya me habían dado por muerto, ya me estaba esperando el deceso, pero después el servicio médico donde pertenecía me recogieron y me volvieron a entubar y ahí duré 4 días en estado de coma, reacciono. Y bueno, por la parte que estaba yo sedada, no me dijeron nada al momento porque estaba entubado, estaba todo lastimado. Pero posteriormente sí me dijeron de que no tenía las piernas, la había perdido, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno reacciona cuando sí, sabe eso? Es el por qué a mí, ¿no? O de qué se trata, es cuando reacciona, ubica el lugar donde está uno y qué hace uno aquí, ¿no? Empecé a mover parte de mi cuerpo, pero como no podía porque estaba amarrado, porque me arrancaban los aparatos inconscientemente, pero empecé yo a tratar de mover todo, ver si estaba todo en su lugar, pero no alcanzaba a ver mis rodillas ni los pies. Lo primero que piensa usted, no sé, incluso el entorno familiar de una persona que sufre algo así, el primer pensamiento es que ya no va a lograr hacer nada de lo que hacía antes, ¿no? Sí, sí, exactamente, la parte deportiva, la parte social, la parte laboral. Porque usted era deportista antes del accidente. Exactamente. Digamos, casi toda mi parte de mi niñez inicié yo con atletismo y así se fue dando poco a poco toda la parte del deporte. Y antes del accidente ya estaba en voleibol. Comentaba que estaba yo ya en primera fuerza y yo estaba haciendo esa preparación física para seguir evolucionando.
Evoluciona todavía como atleta y va a Juegos Iberoamericanos, ¿no? Sí, En centroamericanos. Centroamericanos. Sí, exactamente, y lo mismo, las cargas de trabajo, la parte, digamos, de entrenamientos, era al parejo con todos los chicos del grupo. De hecho, yo soy la persona más grande de ese grupo. ¿Qué tiene que hacer una persona para iniciarse en el ámbito deportivo? Bueno, o sea, empezar a mentalizarse realmente que ya cuando uno está de este lado, ya no hay vuelta de hoja, realmente. Ser realista y simplemente irse mentalizando que tiene que irse esto, irse activando. Sí, porque esto sigue en continuo movimiento y como se dice, si uno no se mueve, se oxida. Entonces esa persona tiene que dar esa iniciativa para poder incursionar y salir de todos esos tabús que hay, porque muchas veces el primer caso es la sociedad. Si uno sale y lo primero que ven es ese rechazo, esa persona se aísla. Entonces simplemente empezar a confrontarse uno mismo y posteriormente ya involucrarse para esas actividades que requieren. Después de la tragedia y pese a la falta de apoyos económicos, futbolistas amputados buscan una oportunidad para ser reconocidos a través de su talento con el balompié. Nace a raíz de un chavo que le amputan la pierna por cáncer y su mayor ilusión en la vida era hacer fútbol, ser profesional. Ante el rechazo de algunas autoridades deportivas, directivos aseguran que es más fácil conseguir apoyo fuera del país. Y aunque los apoyos son escasos, estos futbolistas cumplen con los lineamientos que solicitan para participar en la liga. Hay ciertas reglas que sí marcan que debe de ser amputado por accidente o por este tipo de situaciones, no que haya nacido así. Hay que ser amputado de pierna para ser jugador de campo y hay que ser amputado de brazo para ser portero. Mi amputación fue por herida de bala, fue una bala perdida. Yo solamente sentí un golpe. Mi rodilla. Tengo 8 meses que sufrí un accidente automovilístico. Fue sobre la autopista que tuvimos el accidente. Iba mi mamá y bueno, ella desafortunadamente perdió la vida. Yo perdí mi brazo a la edad de 17 años. Yo trabajaba en una lavandería y una centrífuga me la deshizo. Fue un accidente de hace 24 años automovilístico por una borrachera. Por una borrachera que tenían los otros cuates. Hasta el día de hoy no recuerdo nada. Fui víctima de la delincuencia, ¿verdad? Porque me asaltaron y me quise resistir al asalto y me balacearon. Y me pegaron 8 balazos en mis piernas. Como entrenador me considero muy enérgico, muy exigente. Hemos hecho un buen papel de 14 equipos. El año pasado quedamos en 4º lugar. Un día que salí a la calle me encontré al coach. Él fue el que me invitó y él me dijo, yo te puedo enseñar, de hecho, a andar en muletas y bueno, que aprendas a jugar fútbol. Yo pensaba que era jugar así, jugador, ¿no? Nunca portero. Sí, las reglas sí son muy diferentes. No hay mucho apoyo, digamos, a la gente con discapacidad, tanto en el deporte o en cualquier tipo de circunstancias. Cuando corres o estás ejercitándote, se te olvida todo. Cuando te cortan un miembro de tu cuerpo, tu familia como que te quiere proteger mucho, ¿me entiendes? Y eso es malo para nosotros los amputados porque no nos dejan desarrollar como debemos desarrollarnos, ¿no? Queda algo allí sembrado que te va a hacer siempre recordar que que todas las partes de tu cuerpo tienen un valor invaluable.
Destinado a personas con bajos recursos, Roberto Alvarado es un mexicano que encontró una original forma de crear lentes con PET reciclado. Me di cuenta que en el mercado solamente existen dos opciones: los lentes de buena calidad, que tienen un costo elevado, y los lentes que son muy económicos, pero que son prácticamente desechables. Así que decidí hacer una tercera alternativa, y lo que hacemos nosotros son lentes de excelente calidad a bajo costo, utilizando materiales reciclados. Actualmente Roberto es socio fundador de Grupo Óptico ITCH, primera empresa mundial eco-friendly en producción de lentes oftálmicos. Actualmente tenemos un proceso automatizado, compramos pellets de PET reciclado, los inyectamos a nuestra máquina, la máquina lo inyecta al molde, se desmolda y sale el producto prácticamente terminado, solamente le ponemos los tornillos y ajustamos con una máquina de calor. Con este procedimiento ha logrado producir mensualmente hasta 3.500 piezas de armazones, superando así los 15 lentes que elabora cada mes. Queremos llegar a todas las personas que necesiten tener una mejor visión. Oh.